Bueno chicos, nuestra clase de hoy entonces es sobre la Revolución Ilustrada. El objetivo de nuestra clase es identificar el proceso de la Revolución Ilustrada e independencia de la data. Bueno chicos, nuestra clase de hoy entonces es sobre la Revolución Ilustrada. El objetivo de nuestra clase es identificar el proceso de la Revolución Ilustrada, independencia de los Estados Unidos y Revolución Francesa. Bueno, como vimos anteriormente, entonces a fines del siglo XVIII el modelo social, político y económico que era absolutista, conocido como el antiguo régimen, entró en una fase de crisis, ¿ya? Había un descontento popular frente a las limitaciones que imponían las sociedades estamentales y las monarquías absolutistas. Esto hizo que se desembocara un estallido de revoluciones que estuvieron inspiradas en la Ilustración y en las ideas republicanas que existían en ese entonces, ¿ya? Estos procesos se iniciaron principalmente con la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, ¿ya? Estas revoluciones influyeron posteriormente a lo que fueron las transformaciones políticas que se experimentaron en Europa, en Hispanoamérica, a comienzos del siglo XIX. Bueno, vamos a hablar primero sobre lo que es la independencia de los Estados Unidos, ¿ya? La revolución que hubo en Estados Unidos influyó fuertemente en Europa y América. Fue la primera gran experiencia en la que se produjo un proceso revolucionario que estaba basado en el pensamiento ilustrado, que ustedes ya lo conocen porque lo vimos anteriormente, ¿ya? Bueno, a su vez este fue un proceso de independencia frente a un imperio completamente monárquico y absolutista. Este proceso trajo como consecuencia la formación de una república independiente, por lo que se debatió intensamente cómo debía estructurarse un nuevo Estado, ya que ellos creían que debía ser completamente diferente a lo que era la monarquía. Y bueno, estas discusiones en torno al modelo republicano para adoptar incluyeron en los posteriores procesos revolucionarios que existieron también en Occidente. Y finalmente en Estados Unidos se optó por la organización en torno a una república federal. La república federal entonces es un sistema político en el que la administración del gobierno se divide en varios estados, ¿ya? Bueno, todos estos estados tienen importantes grados de autonomía interna y un gobierno central o federal a cargo de la política, lo que era nacional, internacional y lo que es la defensa. La Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa comenzó en 1789 y finalizó 10 años después. Este fue un conflicto en un periodo de tiempo en el que se dan numerosos cambios políticos y sociales en Francia, ¿ya? En este proceso la estructura política de Francia cambió bruscamente, terminó la monarquía, se establecieron nuevas relaciones sociales y se creó una nueva cultura política. Acá nació el apego a la nación y el republicanismo. Los derechos del hombre y del ciudadano se convertirán en los principales elementos y la burguesía será la avanzadilla de todo este proceso revolucionario. Bueno, durante estas décadas hubo una gran crisis agrícola, hubo sequía, encarecimiento de los precios y déficit económico del Estado, ¿ya? Todo esto coincidió con la consolidación del pensamiento ilustrado que existía en Francia. Eh, y bueno, en Francia fue donde había un foco más reconocido de este pensamiento. Frente a este déficit económico, el rey Luis XVI estableció nuevas cargas tributarias generando malestar en la aristocracia. ¿Por qué? Porque le subieron los impuestos. Entonces la tensión y la presión social eran transversales, por lo que el rey aceptó una propuesta de convocar a los estados generales de Francia a una asamblea. ¿Ya? Esta asamblea fue citada para mayo de 1789 y pese a las intenciones iniciales que tenía esta asamblea, terminó siendo una instancia que propició el conflicto entre los estamentos que existían en ese entonces, la clase alta y la clase baja, ya que no llegaron a ningún tipo de acuerdo. La Revolución Francesa entonces comenzó con esta convocatoria de los estados generales en mayo del 89. El 17 de junio los estados generales crearon un órgano autónomo al que llamarían la Asamblea Nacional. El poder legítimo ya no estaba en manos del rey, sino en manos de la asamblea que representaba al pueblo.
Ya a partir de esta fecha se puede decir que estaban en el tiempo de revolución. Se considera también que la revolución termina cuando Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado en noviembre del 99 y se instaura el consulado y el imperio como régimen político. Los estados generales, ¿qué eran? Era la asamblea convocada por la monarquía francesa de manera excepcional para decidir sobre algún tema de urgencia social. Esta asamblea reunía representantes de los tres estamentos que componían la sociedad en esa época, que eran la nobleza, el clero y el tercer estado. Como ustedes bien saben, el tercer estado era la clase baja, el clero y la nobleza la clase alta. Entonces, por ningún motivo ellos iban a llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque siempre era la clase alta quienes iban a ganar, ya que ellos tenían dos estamentos a su merced, que era la nobleza y el clero. Y el tercer estado era solo uno. Y bueno, para las reuniones de los estados generales, el tercer estado llevó algunas propuestas con ciertos cambios que estaban basados en lo que eran los elementos ilustrados. Sin embargo, como se emitía un sufragio por estamento, predominaban los intereses de la nobleza y del clero, porque eran más, como yo les decía, y al ser rechazadas estas propuestas del tercer estado, sus delegados se desligaron y crearon lo que era la Asamblea Nacional, a la que sumaron algunos nobles y varios clérigos, ¿ya? Se reunieron en la sala de juego de la pelota del Palacio Real y juraron no disgregar hasta darle a Francia una constitución soberana. Este hecho transformó la Asamblea Nacional en una Asamblea Nacional Constituyente, lo que fue rechazado por Luis XVI, quien comenzó a reunir a sus tropas para disolver esta asamblea. El tercer estado, entonces, como les comentaba, es un estamento social que estaba conformado por la burguesía, los campesinos y los trabajadores urbanos. Ellos pagaban impuestos, no tenían privilegio y no podían acceder a los cargos públicos. Bueno, en respuesta entonces a que Luis XVI quisiera sacar sus tropas, el pueblo salió a las calles y comenzó a armarse para defender a sus representantes. Y esto dio origen a diversos episodios de protesta e insurrección, como la famosa toma de la Bastilla y la marcha sobre Versalles, que fueron protagonizadas por mujeres de los sectores populares. Y bueno, con estos episodios entonces se inició la Revolución Francesa. El estallido del proceso revolucionario disminuyó de manera significativa la autoridad y el poderío del rey, quien debía reconocer a la Asamblea Constituyente. Y bueno, esto inició varios cambios que minaron el sistema absolutista, tal como la abolición del feudalismo, la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, entre otras cosas. Todos estos cambios fueron ratificados por la primera Constitución de Francia, que se creó en 1791, la cual proclamaba una monarquía constitucional. En el 72, una gran parte del pueblo todavía seguía descontenta porque no se habían hecho los cambios que realmente ellos querían y continuaban los problemas económicos, las reformas favorecían solo a los sectores más adinerados y habían guerras con otros reinos, lo que evidenciaba la intención del rey de reinstaurar el absolutismo. Por todo esto, entre junio y septiembre del año 92, el rey fue tomado como prisionero, hubieron elecciones por sufragio universal y se eligen nuevos representantes. En este momento entonces se desaparece la monarquía y se instaura la primera república francesa.